La chispa divina ya llegó y ya está aquí. Y yo soy una chispa divina. Tan, tan. Bueno, pues hoy vamos a, a platicar sobre una entrevista del YouTube. Bueno, que está en el YouTube, pues, pero que entrevistaron hace tiempo a Roberto Gómez Bolaños, ¿sí? Un canal de YouTube, ¿no? Bueno, ahorita está en archivos de internet y la hizo David Estrada, creo no recuerdo si de Querétaro o de Guanajuato. Bueno, ya al momento lo va a ir comentando. Vamos a seguir comentando la plática, dando nuestro punto de vista. Gran conversador, ¿no? Roberto era un gran conversador. Y como ya no los quiero hacer esperar más, comparto pantalla para analizar. Voy a compartir pantalla. Algo rico de esta entrevista, realmente, y por eso la estoy poniendo, principalmente es porque solamente sale Roberto, no sale con Florinda, porque ya sabe que Florinda, pues sí, es su esposa, ¿no? Y está bien, o sea, es la mujer que eligió todo y él, pero desde el punto de vista personal, el punto de vista artístico, laboral, que se mete en las entrevistas, ¿no? ¿Para qué se metía? Estoy de acuerdo que cuando si él ya no podía escuchar, pues ahí sí, pero de todos modos se metía demasiado. La entrevista está muy padre porque es David Estrada, es un comunicador, y está Roberto, ¿no? O sea, no hay nadie más. Y se torna muy amena. O sea, a compartirla. Ha haber sido como del año 2006, 2007. Porque sí, le hacen mención de cuando participó en la campaña de Fox, ¿sí? Pero a ciencia cierta no sé. O sea, no sé cuánto tenga años la entrevista. Lo que me sorprende, hay muchas cosas que me sorprenden, por eso la quiero compartir. Sobre todo a nivel laboral. A nivel personal, bueno, a ver, yo no tengo hijos. Y a mí si me preguntaras en este momento de mi vida que quién es como la persona más importante o la felicidad, pues sí, tendría que contestar mi esposa y mis animalitos, ¿no? Pero primero, pues mi esposa. Posiblemente si tuviera hijos, diría hijos, pero ahí es donde radica que cada quien es diferente. A mí lo que me sorprende que él sí conteste inmediatamente, contesta Florinda. No, es que no estaba, compartí, pero no estaba compartiendo con audio, ¿no? Entonces imagínense, es importante, muy importante, porque a lo mejor yo la puedo estar escuchando y ustedes no la van a escuchar, pues ahí cómo no. Para irnos de filo, dejen sus comentarios, dejen su like, compartan, participen y bueno, es reaccionando a una entrevista, al final de cuentas. Vamos aquí. Play, ya dale play, Gustavo, que está pasando? Florinda. El más triste. La, la muerte de un sobrino mío, el hijo
de mi hermano Horacio por el sufrimiento de Horacio. ¿Cuál sería su más grande orgullo? Hijo. Nunca he robado a nadie nada. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran? Que el De ahí uno esperaría los hijos, ¿no? O sea, pero bueno, ahora sí que... público que nos está viendo lo recordaran a usted. Esa es una pregunta que siempre me ha dado cosa. Igual, que no hice daño. Que tal vez los ayudé a la gente a pasar algún momento amable, pero nada más, no, ninguna cosa espectacular. Conversaciones con David Estrada. Fue Foro de como discusión, análisis y la entrevistas de temas políticos, Ya va a sociales, iniciar la- culturales, artísticos y económicos. Conversaciones con David Estrada. Si tus herramientas están desactualizadas, tus resultados también lo estarán. Con Monday.com todos están alineados en un solo lugar en tiempo real y sin intermediarios. Bueno, pues el Gestión de comercialote, proyectos, ¿no? marketing y ventas, todo conectado en una sola plataforma. Que nos chutamos el comercial, seguimos. Escritor, publicista, dibujante, compositor, actor, director y productor. Su nombre lo dice todo y estamos en su casa en la Ciudad de México. Nos encontramos con don Roberto Gómez Bolaños. Don Roberto, muchísimas gracias por recibirnos en su casa. No, al contrario, gracias, David. Y de todo eso de lo que soy, faltó futbolista, ¿eh? Faltó. No, Faltó futbolista. aficionado. No, pero sí. Don Roberto, cuénteme, ¿usted es ingeniero titulado? No. ¿No? ¿Estudiar ingeniería? Estudié para ingeniero, pero estudié 2 años en la Facultad de Ingeniería antes de que estuviera en Ciudad Universitaria. Entonces estaba todavía en el Palacio de Minería. Y bueno, eso primero lo que me sorprendió, ¿no? Yo sí pensé que era ingeniero, entonces estudió 2 años la ingeniería, pero ya luego le llamó la atención las letras, ¿no? Y pues un gran escritor, ahora sí que con mucho ingenio y con mucho metodismo en su escritura. Y estudié hasta segundo año. Sí me gustaba la carrera y me ha sido útil, aunque parezca... ¿Cuál relación hay entre la ingeniería y todo lo que usted ha practicado en esta vida? Entre otras cosas, la estructura dramática, sea para televisión, radio, cine, teatro, lo que sea, requiere de matemáticas. Hay un orden, sobre todo de una disciplina matemática. Entonces, para eso me ha sido utilísimo. Uno ingresa ahí con teoría de conjuntos, etcétera. El villano está entre los que saben esto, aquel está entre los que no saben. En fin, todo eso está estructurado, digamos, matemáticamente. Las matemáticas funcionan en todo y era la parte que a mí me gustaba, aparte de otras cositas como proyecciones, como perspectiva, para usar el chroma key, en el que hacía yo muchos trucos con el Chapulín y que ahora envidio lo que hay, todo lo que hay de adelantado. Pero entonces me fue muy útil. Don Roberto, ¿en qué momento usted se da cuenta que la vis cómica, que la parte cómica es su fuerte en lo que es su vida? Pues es un poco vago esto. Bueno, en primer lugar porque, como decía usted ahí, David, fui, entre otras cosas, publicista. Digamos, entre lo relacionado con esto, fue lo primero. Publicista, luego escritor, durante mucho tiempo, y pensaba yo que seguiría siendo escritor únicamente toda mi vida. Me encantaba y me sigue gustando y creo que es
la faceta más importante de lo que yo... Y bueno, ahí concordamos, ¿no? Creo que algo es grande, Chespirito es gran escritor, múltiplemente criticado porque, bueno, pues un escritor, cualquier escritor, tiene influencias. Y él tomó de aquí, de los Tres Chiflados, de Chaplin, del Gordo y el Flaco. Él mismo, muchos de sus guiones los recicló desde Viruta y Capulina hasta que terminó su carrera, ¿no? Y en el cine, pues pues, hizo cine. Para mí la mejor película que hizo fue El Chanfle, curiosamente dirigido por Segoviano. Entonces, aunque Chespirito era muy bueno dirigiendo a sus compañeros, era el director de escena, siempre se necesita que si tú eres el actor, alguien te dirija, alguien te diga por dónde. Y sobre todo, la dirección de las cámaras y todo eso, creo que sí era bastante bueno Segoviano. Ya vemos por qué se perdió esa relación, ¿no? En la serie de Sin Querer Queriendo, ¿no? Este triángulo amoroso que había ahí en el programa, al interior del programa. Hecho. Y tenía yo, sí, alguna vez cómica para escribir y por eso empecé a escribir comedia. Antes había yo escrito en un periodiquito en la Colonia del Valle, esta misma, y me había destacado por secciones humorísticas. Pero así una vis cómica, no sé si la tengo. ¿No sabes si la tengo? No, inclusive podría decir que envidio a muchos actores porque sus facultades o sus condiciones físicas son muy favorables para todo eso, para la risa, para la comedia. Y yo he tenido que recurrir a pegarle duro y hacer que mis historias, mis guiones hagan reír. Es lo que ha hecho reír. Yo, bueno, y me rodeé además de excelentes elementos artísticos. Hacia el pasado, ¿a quién admira don Roberto Gómez Bolaños? ¿En qué orden? ¿De qué estás? Hablando en el aspecto cómico, de comedia. Bueno, admiro a muchos. Desde luego en México, Cantinflas, yo creo que, para mi gusto, no ha nacido nadie más simpático que Cantinflas. Y además era un excelente actor. Ese rasgo se le ha pasado a mucha gente porque era tan chistoso que no se daban cuenta del otro, pero era un gran actor, sobre todo en la medida en que uno le creía todo lo que estaba haciendo o diciendo. En el mismo plan y nivel está Tintán, que era con facultad. Y ahí estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, para mí, primero va Tintán, segundo va Cantinflas. Y ahorita lo que él habla de Joaquín Pardavé, ¿no? Joaquín Pardavé. Pero también David Estrada le hace mención de Ramón Valdés, ¿no? Porque él había dicho en múltiples entrevistas que era el comediante que más le hacía reír. Y dice, no, sí, también me hacía reír, pero también, claro, estos, ¿no? Estos comediantes. Y ya se torna más, la carnita viene, ahorita voy a interrumpir más, por lo de Viruta y Capulina. Increíbles. Su hermano Ramón, que estuvo conmigo, me parece también extraordinario. Sí. Y para completar una tercia de mi mayor atractivo de mexicanos, Joaquín Pardavé. Esos eran los... Y en el mundo... Obviamente Chaplin. Chaplin, El Gordo y el Flaco, como humorismo, como risa y simpatía. Prefiero al Gordo y al Flaco. Hay quien me dice que es casi como una blasfemia no poner a Chaplin arriba, pero no creo estar equivocado, al menos en mi concepto. Y voy a poner un ejemplo. Chaplin se ponía un traje muy chistoso, unos pantalones bombos, un saquito, el bombín, un bigotito, zapatos grandísimos, caminaba. Y Gordo y el Flaco no tenían que ponerse nada de eso
para hacer reír. Eran ellos a cara limpia y eran excelentes. Ahora, esto no le quita méritos a Chaplin, al cual admiro enormemente. Pero mi cariño está con el Gordo y Flaco. Yo oigo la musiquita de aquella del Gordo y Flaco, que ya no lo conoce la gente, pero me fascina. Y usted hasta un homenaje les hace, ¿no? Una versión a su manera, Sí. ¿verdad? Bueno, hacíamos una parodia, Edgar Vivar y yo, con la enorme ventaja de que Edgar Vivar... No, y pues siempre el gusto se rompe géneros, ¿no? Es como yo. Mi cariño especial para Tintán. Para mí Tintán es lo máximo, es el número uno. Y la mayoría de la gente dirá Cantinflas. Es igual que lo que comenta Roberto con estos comediantes americanos, ¿no? Mucha gente, Chaplin, lo mejor. Para él, su cariño, el gordo y el flaco. Y no, bueno, no sé si ahorita lo diga él de los tres chiflados, porque este chillido de pi, 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 de como llora el Chavo del Ocho, en uno de los capítulos de los tres chiflados, ahí se ve como una persona o varios hacen como ese chillido que él agarra para el Chavo del Ocho. Entonces, volvemos a lo mismo. Lógicamente, él se influenció por la comedia norteamericana y les escribió a grandes comediantes mexicanos, ¿sí? Seguimos Vivar con es la idéntico charla. al Gordo. Yo no, al Flaco no me parecía. Yo soy de quijada ancha, el Flaco era de quijada delgada, pero juntos sí dábamos la impresión de ser ellos. Creo que lo actuábamos bien y tenemos, bueno, ya no lo conservamos físicamente, pero una asociación de Estados Unidos de admiradores del Gordo y Flaco nos enviaron una felicitación diciéndonos que éramos quienes mejor lo habíamos interpretado, incluyendo a todos los de Estados Unidos. Miren, Sí, no, eran preciosos. en la década de los 50 usted se inicia como libretista en un programa que dura 10 años en la televisión, Cómicos y Canciones. Cuéntenos de estos inicios en la televisión, quiénes estaban, quiénes participaban, qué les escribía. Principalmente estaba Capulina, Tintán, Capulina, Viruta y Capulina, ¿no? Ahorita vamos a ver. Bueno, yo escribía todo el programa en el que en mayor tiempo estuvieron Viruta y Capulina, pero pasaron también por ahí Manolín y Shilinsky, Pompín y Nacho Contla, que era sensacional, con Susana Cabrera, que era su prima, los Yorcis, Corona Yarau, mucha gente pasó ahí. Y eso en el sector humorístico, pero como era música también, cómicos y canciones, en canciones desfilaron la flor y nata de México. Estuvieron, por ejemplo, de trío, los Panchos, los Diamantes, los Haces con Marco Antonio Muñiz. Bueno, sería inacabable el número de excelentes cantantes que desfilaron ahí, y también comediantes y todo eso. Y paralelamente, también ya en la década de los 60, a este programa se agrega el estudio de Pedro Vargas, donde también participa como libretista. Sí, este programa no lo empecé yo, lo comenzó mi compañero de trabajo y jefe directo en Publicidad Darcy, Juan Lozano, un excelente... Desde Publicidad Arce, ¿no? Si viste la serie de Sin Querer Queriendo, te das cuenta cuando él va llegando a Darcy, ¿no? A buscar el trabajo de publicista. Y bueno, no de publicista, había dos filas, producción y escritor. Él se va a la de escritor y ahí hizo carrera. Eso su jefe hacía el estudio de Vargas, el estudio de Pedro Vargas. Al tiempo los dos se hacen programas número uno, Cómicos y Canciones, que principalmente era de Viruta y Capulina, pero ya lo dijo él, ¿no? Había muchos más cómicos. Me imagino que cuando no estaba Viruta y Capulina era porque hacían películas, era el mero
el mero mero tiempo de ellos dos, en los 60s, cuando empieza a trabajar ahí Roberto. Roberto algunas películas las escribe él, ¿sí? Pero imagínense, es lo que comenta ahorita él, le estaba yendo muy bien, porque tenía el trabajo de escritor de cómico y canciones de base, luego le sueltan el estudio de Pedro Vargas, los dos eran programas número uno, y eventualmente estaba trabajando con Viruta y Capulina, no en todas las películas, pero sí en muchas películas les escribió él. Entonces, pues desde ahí ya empezaba la carrera de esta leyenda, de este gran escritor, Chespirito. Excelente escritor y un excelente publicista, pero él tuvo una oferta muy buena en otro lado, se fue y yo heredé el programa de Pedro Vargas y lo escribí por mucho tiempo, eso sí. Todo, por ejemplo, toda la época en que el comediante era el Chino Herrera, otro excelente actor, todo lo hice yo. Y además todo el elenco eran Pedro Vargas, Paco Malgesto, León Michel en lo comercial, invitados también de toda clase. Estamos hablando de una televisión que se hacía en vivo, una televisión de la que pues hay muy pocos recuerdos ya grabados. ¿Qué ventajas tenía esa televisión a comparación de la de ahora o qué desventajas? Desventajas muchas, obviamente, pero tenía algunas ventajas y quizá eran anímicas, porque nos hacían esforzarnos más en todos sentidos y eso ayuda a superarse. Por ejemplo, antes no había ni siquiera apuntador electrónico, entonces había que memorizar y no había repetición porque no había videotape, era en directo, en vivo, y lo que salió, salió. Había muchos errores, algunos muy humorísticos, pero hicimos algunas hazañas. Voy a platicar rápidamente uno. Claro. Era un programa con Viruta y Capulina en el que se suponía que Viruta había tomado quién sabe qué cosa y se hacía gigante, pero enorme. Entonces, él regresaba y estaba Capulina dentro de un castillo, paseándose, muy preocupado, un ventanal al fondo, y llegaba Viruta al castillo que era de este tamaño, se agachaba para ver por la puerta, veía a Capulina, Capulina se asustaba y le picaba un ojo con la espada, y el otro se hacía para atrás, una acción muy combinada. Ahora bien, esto era en vivo y en directo. ¿Qué quiere decir? Que Viruta llegaba a un castillito de utilería, Capulina estaba en otro set, no había croma aquí, entonces estaba lo que antes se había usado en cine, que era el back projection, proyectar atrás algo. Habíamos filmado a Viruta en un monte, aquí cerquita, todo lo que tenía que hacer cuando llegaba, cuando se asomaba sobre todo. Entonces su cara era enorme. Hablaba, pero no había sonido, no estaba grabado el sonido, entonces tenía que doblarse a sí mismo. Los cues o señales, como se llaman para hablar, los daba él mismo con respiración. Yo estaba dirigiendo y ayudaba, desde luego, pero decía, por ejemplo, Capulina, por decir algo, no recuérdele algo. Ah, ¿eres tú, Viruta? Claro que soy yo. Para decirse claro que soy yo, tenía que, claro que soy yo, una respiradita, y ese era el cue para hablar. Y todo eso intercortado, acción, con diálogo, etcétera. En vivo, si lo tuviera yo que hacer ahora, con chroma key, me llevaría un buen tiempo. Chroma key, por poner uno de los muchos sistemas de trucaje que hay, pero ahora hay mejores. Pero me llevaría un buen tiempo. Y aquello vivo al aire, pero nos enseñó mucho y nos dio. Fíjense la complejidad que había en esos tiempos, ¿no? Para todo lo que nos explicó en esta parte, ¿sí? O sea, como no había croma, ¿no? Ya después cuando hacía el Chapulín,
en teoría, ¿verdad? Era más fácil porque, pues, había una pantalla verde, ¿sí? La pantalla verde, pues, se sigue utilizando ahorita, hablas hacia algo, pero ya luego esa imagen se mezcla, ¿no? A lo que está comentando ahí, pues sí, sí era mucho más complejo, que porque, pues, había una maqueta, ¿no? Que estaba viruta, en gigante. Capulina a lo mejor lo grababan, se iban a otro lado para hacerlo así chiquito. Luego hacerlo como en segundo plano, ¿no? Más truco de cámara, que se llamaba en el cine, más lo de ahorita que es el croma. Que dice, ahorita, 2004, ¿no? Que fue la entrevista. Si lo quisiera hacer, dice, aún me costaría trabajo. O sea, que sí la lleva, ¿no? O sea, es una persona, él, Luis de Llano Palmer, o sea, muchas personas iniciaron la televisión e iban solucionando. Y es donde creo que sí le ayuda demasiado la carrera de ingeniería, ¿no? Porque en la carrera de ingeniería que les ayudan a pensar, no entender de toda esta metodología. Entonces, wow, sorprendente lo que se hacía con muy dio un pocos valor recursos. enorme a todos, escritores, actores, cantantes, escenógrafos, de todo. El apuntador no ha reducido esa imaginación, ese desenvolvimiento de los actores, no los ha hecho más actores, digamos, de, no sé, de momento. Yo creo que sí. No me debo ni quiero además estar en contra del apuntador, que por otro lado ha tenido utilidades enormes, incluyendo el ahorro de tiempo, siempre y cuando no sea drástico, ¿no? Es decir, que no sea drástico lo que lesiona. Yo en mi programa lo usé Descubre más de Dedos y Piecito en Instagram, @nu.mx. Merlina, solo en Netflix. Y que él solamente lo había utilizado una sola vez. Pero, como dice él, para ser honesto, imagínate hacer tantos programas en televisión productivo, sobre todo las novelas, ¿no? Yo me pongo a pensar, recuerden que Espíritu se lee una vez a la semana, ¿no? Oye, qué linda Nintendo Switch. ¿Cuánto cuesta? Bueno, si te gusta, llévatelo. No, no, gracias. Es Debe ser parte de muy ver el caro. video Bueno, y no que me costó también casi nada porque... es el creador del contenido, ¿no? El que subió la entrevista. Sí, pero imagínate en una novela. Eso, digo, le daría más tablas al actor porque se tendría que aprender su diálogo, pero seamos honestos, hay mucha gente que no es buena, ¿no? O sea, en el teatro, pues ahí se lo tienen que grabar, ¿no? Entonces, en el cine, pues también, o sea, la televisión también cayó demasiado en el chícharo, ¿no? Pues ya hasta los programas de conducción hasta traen chícharo, pero algo que tenía tu espíritu era, no existe el chícharo, ¿sí? No vamos a guiarnos por el chícharo, aquí todo es aprendido y lo que es mi guión, ¿no? Y lo hacía en el programa. Era famoso por eso, ¿no? el primero. Y ahí decidí quitarlo, lo suprimí. Porque deja uno de ser actor, está uno... desde luego el ritmo es el del apuntador. Hubo uno muy famoso, Roy, que decía, yo soy Walt Disney. ¿Y por qué? ¿Por qué hago hablar a los animales? Dice. Y había un poco de eso. Yo tenía una escena con Rubén Aguirre, en que yo había pedido muchas cosas de comer, y le decía yo esto al mesero, y entonces la viruta que estaba junto a mí le decía, pero yo pago, ¿eh? Y él me decía, sí. Y yo lo veía, ¿cómo no? Protestó, ¿cómo no? Lo usual es que el otro diga, o no, ya te pago yo, ¿no? Y me quedaba viéndolo así, retándolo, y quería hablar, y no seguía. Y el siguiente parlamento mío era
decirle al mesero, oiga, de todo lo que pedí, no, nomás un cafecito. Y él estaba el apuntador, nomás un cafecito, nomás un cafecito, nomás un cafecito. Y yo, ya te oí, pero yo quiero llevar mi tiempo, mi ritmo. Y dije, no vuelvo a usar esto. Para afuera y a todos los actores era una condición que se aprendieran los papeles. Y entonces se habla por derecho. He visto yo ejemplos de fallas en ese sentido. El público. Ahí está, ¿no? Quizás, no creo que, no diré quizás, ese fue el éxito. Porque imagínate, ponerle un apuntador a Ramón Valdés. Él era una persona improvisada, natural. No, pues le rompes la magia a Ramón Valdés, ¿sí? Y a los demás, o sea, porque le ponían, entonces se sentían más libres. Y aparte tenían que acatar lo que les dijera, ¿no? Sabes que, mira, ahí es donde entra la ingeniería. Cuando termina esta frase, tú entras, ¿sí? O sea, ya entraba Ramón, o entraba Florinda, o Angelines Fernández, o Rubén Aguirre, o Edgar Vivar, o Tony, ¿no? María Antonieta, o él entraba, ¿no? Entonces, o Patty, entonces, era así todo medido. Y creo, imagínate, sí es bastante molesto, ¿no? Han dicho algunos actores o hasta conductores, ¿no? Dice, todo lo que nos dice el Chícharo, si te llegas a confundir, simplemente Franco Escamilla. Franco Escamilla es un estandopero, él todo lo escribe, él todo lo va midiendo, los tiempos de la comedia. Y cuando estuvo en Estrella TV, todos le decían por el Chícharo, pues sí, terminaba enfadado, ¿no? Bloqueado, estar escuchando ahí un Pepe Grillo, ¿sí? Todos los actores de las telenovelas lo hacen, ¿no? Por eso el teatro es algo muy recurrente en los actores, porque ahí es donde ellos exploran su actuación, también en el cine, que el cine es muy corto, ¿no? El diálogo, y pueden estar horas y horas y nada más graban una escena de 5 minutos. Si eres segundón, si eres el protagonista, a lo mejor grabas una hora, ¿no? O sea, pero no que estés una hora ahí graban en todas las horas, pero el diálogo, ¿no? En tiempo real. Seguimos. Pues eso se A me veces hizo no bien lo nota, interesante. pero puede influir en que no le guste tanto. Pero Pero entonces, sí me está dando la razón en el hecho de que se limita al actor. Sí, totalmente. Hay ocasiones en que es imprescindible. Si alguien va a pasar a hacer una presentación y tiene una lista enorme y no quiere leer o algo, lo tiene acá, o el teleprompter o alguno de los tantos apuntadores, que todos son lo mismo. Y entonces se confían. Conozco a una actriz muy buena, excelente, pero se confía tanto que yo le noto cuando está diciendo una frase con un tono ambiguo que corresponde a lo que sea, porque es muy inteligente la mujer, pero se nota que no sabía ni siquiera qué le iban a preguntar. Y eso abunda. ¿Quién es ella? Sí, por todo. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Qué? ¿Quién es ella? No. Don Roberto, platíqueme. Usted trabajó mucho tiempo con Viruta y Capulina. ¿Qué opina usted de ese humorismo blanco que tenían Viruta y Capulina, y en el cual también intervino usted con esos guiones? Yo creo que eran, perdón, mucho mejores de lo que ha opinado cierto sector de... Sí, porque a ver, para mí, de mis comediantes también favoritos, pero lógicamente ellos como dueto, ¿sí? Capulina cuando ya se separa de Viruta con un gran ego, ¿sí? Lo que relatan, y ahorita en cierta forma lo relata Chespirito, es algo lo que le pasó a Carlos Villagrán, ¿no? El gran ego lo hace separarse. O sea, gran ego porque ya incluso Capulina ya quería cobrar un 70-30, un 80-20, es decir, si me pagabas un peso, 80 centavos para mí, 20 centavos para ti, Viruta. Y aún así lo llegó a aceptar malamente
Marco Antonio Campos Viruta, ¿no? Pero ya algo que ya no fue sostenible, mejor se separaron y por eso terminaron muy mal. Una amistad que quedó mal, que hasta llegó hasta un compadrazgo en la iglesia, ¿no? El hijo de Capulina, su padrino como tal fue Marco Antonio Campos, ¿no? Creo que primera comunión, algo así, no recuerdo bien. Eran compadres, había un lazo ahí, lazo amistoso y lazo religioso. Entonces salieron muy mal. Y ahorita Chespirito, que fue el gran escritor de ellos, o sea, realmente hubieron muchos escritores, pero Roberto estuvo muy presente en la carrera de ellos y también tuvieron otros grandes escritores. Y del trabajo de Capulina en solo, híjole, son como contar las películas que son buenas. Y en los años 70 a los 80, 90, que fue su declive, pues es cuando Roberto fue cuando creció más. Quizás si Roberto no se hubiera animado a tener un programa o no él hubiera querido tener un programa como fue el Chavo del Ocho, Chespirito, y si lo hubiera escrito todavía Capulina, ojalá, a lo mejor otra cosa hubiera sido, ¿eh? Pero Capulina empalagaba solo. Soy un gran comediante y todo, pero ahorita nos da la razón del por qué este gran escritor, comediante, Roberto Gómez Bolaños. De crítica, voy a definirlos un poco. Capulina era graciosísimo, muy infantiloide, pero también buen actor, y además les encantaba a los niños. Viruta no era tan buen actor como él, como Capulina, pero era un apoyo formidable. En la vida real eran al revés, ¿eh? El chistoso era Viruta y Capulina era el serio. Entonces yo creo que el éxito no tiene explicación y no se alcanza gratis. Y ellos hicieron una campaña muy amplia, yo tenía un orgullo enorme, aunque estoy en desacuerdo con el uso, sobre todo el uso exagerado del rating, y voy a hacer una aclaración, lo digo consciente de que yo he sido favorecido, quizá el que más, por el rating, pero no estoy de acuerdo con él. Sin embargo, algo significa, yo tenía el orgullo de que Cómicos y Canciones y el estudio de Pedro Vargas peleaban el primero y el segundo lugar todo el tiempo, pues para mí era un orgullo muy grande y, claro, y me dio, me colocó en muy buen lugar para ser solicitado como escritor. Pero ellos eran eso, cantaban muy bien, muy bien cantaban, y y ya el ingenio y eso, pues sí, corría de mi parte, yo creo, y tenía que, por ejemplo, había quien criticaba el pastelazo, sí, y nada más porque era pastelazo, tal cual, un pastelazo, que un pastelazo podía ser una cubetada de agua o algo así. Cuando está bien hecho y aplicado con ingenio, es tan valioso como el mejor chiste de cualquier lado. De hecho, la que califican como comedia de alta, ¿qué? Ya no me acuerdo qué, pero es de altura. Hay pastelazo hablado, el albur es un pastelazo dialogado, y existe por todos lados, y abunda, y no tiene tanto ingenio como un buen pastelazo, o sea, como de... Voy a poner un ejemplo de algo, lo hice yo, pero por mi modo. Yo traía un pastel, era yo un bellboy, algo así, y alguien se reía de mí. Creo que era el Chato Padilla, ya no recuerdo. Y hacía así, ja, 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 y se inclinaba. Y entonces yo le decía algo y él me embarraba el pastel aquí. Y seguía otra vez, ja, 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 y se empinaba así. La siguiente vez, lo que hice yo fue poner el pastel aquí abajo. Y él solito, ja, 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 y se untaba. Sí, yo me quedaba muy tranquilo. Bueno, había algo de ingenio, no sé de qué valor, o sea, pero
pero había un ingenio ahí, y eso se puede lograr en todo. Entonces lo que más les criticaban al Gorro Flaco, a Viruta y Capulina, pero yo digo que eran muy chistosos. ¿Por qué cree que no trascendieron de una manera tan importante como los que acaba usted de mencionar? Un Cantinflas, como un Tintán, de un Joaquín Pardavé. No sé, hicieron películas que tuvieron... Ya, ahí está lo fuerte, ¿no? O sea, fíjate, o sea, ¿cómo? Porque si tú le preguntas a la mayoría de las personas, yo creo que ese top 3 de Roberto, o sea, no está tan errado. O sea, si a mí me preguntas, para mí, pues yo incluiría lógicamente a Roberto Gómez Bolaños y también a Joaquín Pardavé. Pero si me preguntas, sí sería el primero Tintán, el segundo Cantinflas, el tercero Roberto Gómez Bolaños por toda su historia. Cuarto, sí, Joaquín Pardavé. Y quinto, pues sería Viruta y Capulina, o sea, Capulina con Viruta, pero sería la combinación, tendrían que estar ahí la combinación. Pero yo, Gustavo, creo que si voy a lanzar, a la par de que saque este video, voy a lanzar una encuesta, con comediantes nuevos, recientes, pasados, y a ver, para ti, ¿qué lugar los pones, no? A todos ellos. Pero para que Roberto diga, no sé, realmente no sé qué es lo que haber pasado, ¿no? ¿Por qué no se les reconoce como se les debería de reconocer? Para mí es un lugar quinto sin lugar a dudas, pero junto los dos. Si ya me pones a escoger a Viruta solo, pues no, Viruta solo no me daría risa. Capulina solo me empalaga. Yo digo que es como me empalaga, o sea, me satura. Sí, o sea, es como si me das ahorita algo muy dulce y ya sí me gusta, pero a los 2 minutos ya lo termino aventando, vomitando, guácala, ¿no? Y aquí creo que así era Capulina. Solo él no tiene un balance. Con Viruta sí tiene balance. Es lo que mi interpretación. Pero aquí el gran genio, la leyenda, Roberto, a ver qué dice. que tuvieron mucho éxito. Una que además la escribí yo, ocupó el segundo lugar de taquilla un año, solo atrasito de la de Cantinflas de ese año. Y además todo el mundo copió el título. Se llamaba Dos criados malcriados. Y de ahí surgió tiempo después María Victoria. No fue idea de ella, fue del director Fernando Cortés, que a una comedia de teatro le puso la criada malcriada. Y luego Mauricio Garcés hizo El criado bien criado. Me copiaron el título por todos lados. Y gustó mucho. Y por ejemplo, en la República, en algunos lugares tenía más éxito que Tintán, tal vez. Y yo también no estoy a favor de Viruta y Capulina porque les escribí más, porque también les escribí a Tintán. Ahora, ¿por qué no trascendieron más? Es muy difícil adivinar o deducir. Don Roberto, ¿le parece si vamos a un corte comercial para de regreso ver? Quedamos en los 50 y en los 60, prácticamente usted se dedica a afincar y a ayudar a la carrera de los demás. Pero en los 70 ya usted empieza a ser el actor de sus propios libretos. ¿Le parece si vamos a un corte y nos comenta de regreso? Conversaciones con David Estrada. De regreso con don Roberto Gómez Bolaños. Don Roberto. Ciertamente David Estrada, muy, muy ecuánime, muy resumido. Realmente fue así, ¿no? O sea, Roberto. Nos preguntamos hace milenios qué es la vida.
Usted en la década de los 50... ¿Cómo, don Roberto? Sí, por la edad sí, pero don me suena muy... Es por el respeto, por el respeto que nos infunde a tanto al auditorio como a... Muy bien resumido, ¿no? Lo que comentó David, o sea, David Estrada. Dice, primero empezó, ¿no? Como escritor, como publicista en Darcy, un gran escritor, ¿no? Le dan la oportunidad de escribir a Viruta y Capulina, cómicos y canciones del estudio de Pedro Vargas, y ahí de los 50, bueno, de los 60 a los 70, pues les escribió a Viruta y Capulina muchas películas, o sea, no nomás una película. Imagínate si tú o yo pudiéramos haber escrito alguna película, sería hasta un gran orgullo, ¿no? Hay comediantes, hay un comediante que se llama el Tío Robert, el Cojo Feliz, ellos han escrito una película y pues para ellos es un gran logro. Y sí, es un gran logro. Pues imagínate, hizo en esos 10 años, Roberto escribió como, no tengo el número exacto, pero sí unas 10 12 películas a Capulina, a Viruta y Capulina, ¿sí? Y otras tantas también películas que él escribió aún, que a los Polivoces, que a él mismo, donde salió con Mauricio Garcés y con Angélica María. O sea, el cuate era un creativo, pero en los 70s, o ya pegándonos a los 70s, es cuando él hace su gran historia. El programa en Canal 8 y es lo que habla como la segunda parte de la entrevista, que esa la vamos a analizar a continuación. Y creo que en la última parte sí deja un poco más la parte personal. Es un gran entrevistador este cuate, es- pero creo que era de a nivel local, ¿no? O sea, te digo, creo que era de Querétaro o algo así. O sea, no tengo el gusto de más trabajos de él, de verlo. Y no me llamó la atención cuando vi la entrevista con Roberto, ¿sí? Pero son de esos talentos, ahora sí que como nos llaman allá en la Ciudad de México, ¿no? Cuando alguien pega al interior de la República, se le llama interior de la República, ¿sí? O provincia, término que se popularizó mucho con, con Chabelo, ¿no? Los amigos, los cuates de la provincia. Pero bueno, eso lo haré en otro video, cuando ya habla de su trayectoria.